Conoce el Departamento de Estudios Sociohumanísticos a través de Diálogos Ciudadanos, un espacio para comprender y aprender de nuestros maestros. Solo aquí en UNAP Radio. Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Diálogos Ciudadanos del Departamento de Estudios Sociohumanísticos. Bueno, hoy nos dieron una noticia no muy grata. Entonces nos toca desafortunadamente hacer el programa con bellas e inteligentes voces, pero sin música. Vamos a hacer caso, con bellas e inteligentes voces como la que me acompaña hoy, mi muy querida compañera América Celeste Guevara Parra, nombre que siempre me ha causado impresión por lo que es particular. Me parece que los papás se escogieron muy bien, porque identifica un poco su espíritu, ¿no, América? Sí. Espíritu investigativo, antropológico, psicológico, diverso, algo aventurero, por eso anda por allá en las Europas. ¿Cierto que sí? Sí, me siento identificada con mi nombre. Vea que yo comencé con un pequeño análisis psicológico y me resultó. ¿Por qué? Porque América tiene todo un significado, ¿no? Que es precisamente algo de lo que vamos a tratar. ¿Por qué razón? Porque desde principios del siglo XX se dio en dedicar el 12 de octubre a un acontecimiento histórico, indudablemente sí, pero con una interpretación bastante plausible, y es el 12 de octubre de 1492, al que le dio por llamarlo descubrimiento de América. Por eso me llamo América. Pero se llama América, pero no por descubrimiento de América, sino por todo lo que problematiza el concepto de América en una presencia de verdad y en serio tan inteligente como la suya, América. ¿Y por qué lo digo? Porque esta fecha inicialmente se le llamó descubrimiento de América, sí. Pero luego me enteré por este escritor londoño, se me olvidó el nombre, profesor Londoño, escritor muy conocido, El espejo y la moneda y otros libros de él, que es muy conocido, ha venido mucho que era se me olvidó en este momento el nombre, que él fue el que nos contó que en la cartilla de Henao y Arrula, un viejo libro de historia que debe conocer muy bien el papá de América, que es un historiador y sociólogo muy querido, que también nos ha acompañado por aquí varias veces, fue el que se inventó el cuento del descubrimiento de América. Todo el mundo se ha preguntado, o todo el mundo no, mucha gente se ha preguntado, académicos, críticos, descubrimiento de América, descubrimiento de qué, ¿no? Aquí ya había indígenas, ya había comunidades biológicas, animales, descubrimiento de qué, ¿no? Pero luego de ese cuestionamiento empezaron a resignificarse los nombres. Entonces, ¿qué es? Encuentro de dos mundos, pues es una expresión algo romántica y poco clara. O es Día de la Raza, de pronto nos dimos cuenta que esa es una cuestión xenófoba, porque raza no existe, nada más es ridículo. Hoy tratamos de decirle Día de la Diversidad. ¿Tiene algún significado seguir luchando con el 12 de octubre, seguir tratando de que esa fecha nos rememore lo que significamos como América? ¿Tú qué dices, mi apreciada América? Bueno, profesor, muchas gracias de nuevo por la invitación. Muy agradecida de estar aquí en este espacio nuevamente. América es precisamente, digamos, refleja la diversidad, ¿no? Porque si miramos la etimología del nombre América, está derivado de Américo, que es un nombre masculino, que a su vez es la latinización del nombre original en alemán, emparentado con Enrique, por ejemplo, ¿no? Tienen la misma etimología. Es decir, viene de Europa, ¿no? Y hace referencia a un contemporáneo de Colón, de hecho, ¿no? Américo Vespucio. Luego cambia obviamente de sentido, que es el que tiene hoy, le da nombre a todo un continente, ¿no? Y ahora, si la etimología, por ejemplo, del nombre hace referencia a aquel que es dueño del hogar, ¿no? ¿Quieres tomar agüita? Sí, vale. Aquel, el que ordena sobre el hogar, ¿no? Pues hoy obviamente esa etimología no funciona, ha sido resignificado y hoy no está ligado a ese origen europeo,
¿no? Sino más bien cuando pensamos en América pensamos en el nuevo continente, ¿no? Con todo lo diverso que es. Entonces hablar de América de por sí, desde el nombre y de cómo ha cambiado de ese sentido original a cómo se resignificó, es un poco lo que ha pasado también en América Latina con eso que tú mencionas. Yo me acuerdo antes de las izadas de bandera de los colegios, cuando yo era pequeña, todavía se celebraba el descubrimiento de América, ¿no? Que con la representación de la llegada de Colón y los 3 barcos y demás, eso pues digamos que hoy ya es muy cuestionado y ya no se hace así. Entonces, así como América ha cambiado de sentido, pues también eso del descubrimiento hoy tiene una connotación diferente, ¿no? Entonces es empezar por el nombre, creo que es un buen inicio para empezar a hablar de diversidad y de diversidad aquí en América. Voy a hacerle una pregunta a otra persona que está aquí presente, más joven que nosotros dos, a Stephanie. Stephanie, porque tú mencionaste algo que no venía dentro de nuestro caudal de preguntas, pero sí me interesa escuchar a Stephanie. Stephanie, ¿qué significaba para ustedes el 12 de octubre en su niñez, en su colegio, en su bachillerato? ¿Qué significaba eso para ustedes? Uy, profe, la verdad me deja como bloqueada porque no recuerdo mucho que hiciéramos en esa fecha en específico. ¿Tú no recuerdas si hacían izadas de banderas, si hacían algún tipo de celebración? Uy, no, profe, la memoria me falla muchísimo porque no me acuerdo. No me acuerdo de verdad, no. ¿Y para ti tiene algún significado el 12 de octubre? Tú eres una muchacha muy joven todavía. ¿Qué significa para ti lo que estamos hablando aquí, 12 de octubre? Pues yo creo ¿Qué que idea tienes? pues es una fecha muy importante, ¿no? O sea, pues se celebra lo de la raza, que es lo que ustedes están hablando, y pues me parece muy importante que este tipo de fechas en especial sean recordadas, pues también como por la inclusión de las personas y todas aquellas que han sufrido tanto a lo largo del tiempo. Gracias, Stephanie. ¿Por qué te pregunté? La idea no es corcharte, faltaba más. Pero primero pues el recuerdo de que tú tienes, ¿no? Y segundo, lo que significa en este momento. ¿Por qué te lo pregunté? Porque precisamente eso me sirve como acicate para la siguiente pregunta para América. Yo hice una mini encuesta en mis aulas de clase y encontraba que muchos estudiantes, 12 de octubre, pues yo sé que es festivo, pero ¿qué más significa? Nada. ¿Por qué crees que en los estudiantes hay como una falla histórica, que las fechas estas que tienen cierto significado, como que no les dicen nada? ¿Qué es lo que está pasando en la educación? Eso es interesante porque pasamos de celebrar el descubrimiento de América, ¿no?, a cuestionar el concepto mismo de raza. Pero parece que ese cambio nos lleva al otro extremo, ¿no? Y es como al olvido también, ¿no? Entonces, claro, todos los años, por mucho tiempo, yo me acuerdo que se celebró y se conocía como el Día de la Raza, pero el énfasis que yo recuerdo por lo menos era el de los españoles, ¿no? Los españoles que descubrían el nuevo continente, y así era la idea que se vendía y eso era lo que se transmitía en los colegios, ¿no? Pero sí, tienes razón, ahora es más bien el no hablar de eso, ¿no? Y yo creo que no se trata de dejar de hablar, sino de hablar desde otro sitio, desde otro lugar, ¿no? Entonces es importante volver sobre estas cuestiones, que la educación, desde los diferentes espacios, en las universidades, en los colegios, sepan, ¿no?, transmitir, o se hagan la pregunta, sí, a modo de pregunta, qué realmente, o cómo resignificamos el 12 de octubre. Claro, porque termina siendo un día que es un festivo. Yo creo que eso pasa en la mayoría de festivos, que finalmente en los que estamos interesados en las humanidades podemos saber los festivos cívicos. Hay otro montón de festivos religiosos, por ejemplo, ni la más remota idea. Lo único que uno sabe es que es un día libre,
Eso es lo importante, y ahí termina todo el conocimiento del festivo. Pero para nosotros, por lo menos en los días cívicos, como el 12 de octubre, el 20 de julio, el 7 de agosto, al menos en el campo de las humanidades, aparece, sobre todo en refiriéndonos ya al 12 de octubre de manera concreta, aparece una palabra que como que se nos problematiza, que es el concepto de identidad, sí, con todo lo que implica. Entonces, en un tiempo, identidad significaba uniformidad. Cuando yo empecé a dictar identidad, hace muchos años, y no exactamente en esta universidad, ya existía la asignatura de identidad. Generalmente identidad se confundía un poquito con uniformidad o con nostalgia, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho que en identidad terminaba uno preguntándose, ¿qué es ser santanderiano, no? sí. Una pregunta que me parece poco plausible, ¿no? ¿Qué es ser santanderiano? Sabe, ¿no? Nacer en un sitio geográfico determinado por unas fronteras artificiales donde caben un montón de culturitas como la Barrameja, la Beleña, tan distintos, ciudades multiculturales como Bucaramanga, pero se confundía identidad con uniformidad. Sí. Entonces terminaba uno llevando al aula de clase mute, y recuerdo mucho que hay exposiciones con mute, con cabrito al horno, arepas, baile con guabina, torbellino, bambuco, el vestido típico campesino santanderiano. Pero me pasó en Vélez, por ejemplo, escuchar a muchachos y muchachas de colegio que les tocaba ponerse el disfraz de campesinos. O sea, ya no significaba, ya no era identidad para nada. Era como en Halloween, un disfraz, ¿sí? Un disfraz que no significa nada. Pero seguíamos creyendo inocentemente que identidad era o uniformidad o nostalgia, de un pasado cercano, lejano, campesino, en fin. Pero la palabra identidad sigue siendo básica para nuestro discurso en humanidades, para la problematización de lo que significamos como seres humanos inmersos en un mundo. ¿Cómo podríamos, desde lo que tú nos estás comentando, sobre todo en el campo educativo, resignificar de otra manera el concepto de identidad? Yo creo que es importante empezar por cuestionar el mismo concepto, ¿no? Porque identidad remite a ser idéntico a uno mismo y a cierta constancia que no existe. Perdón, psicóloga, muy importante lo que acabas de decir. No solamente resignificar su significado, válgame la expresión, sino resignificar el concepto mismo. El concepto mismo de identidad. Porque no somos estables en el tiempo, empezando por ahí. No éramos los mismos hace 5 años que lo que somos hoy. Seguramente uno va acumulando experiencia, va cambiando de manera de pensar, ¿sí? Va cambiando con el tiempo. Entonces cambiamos, no somos estables. Dentro de nosotros mismos tampoco somos ni siquiera coherentes, porque todo el tiempo nos estamos preguntando y estamos como en esta lucha entre nuestra parte emocional, nuestra parte racional, ¿no? Propia de la psicología humana, que hace que los seres humanos seamos muy incoherentes. Entonces tampoco podemos hablar ni siquiera de una coherencia interna, ¿no? Tampoco somos independientes, porque da cierto sentido de autonomía a la identidad también, como que somos seres autónomos. No somos independientes porque primero dependemos del otro, ¿no? Los seres humanos, a diferencia de otras especies, pasamos mucho tiempo con nuestros padres, ¿sí? Incluso hay unos que toda la vida, ¿no? Y son los padres los encargados de, los padres en primera instancia, luego la educación y la sociedad, de introducirnos a un universo simbólico, que es el único, los seres humanos y muy pocas criaturas en el reino animal se comunican a través de lo simbólico, pero los seres humanos son los únicos que utilizan lenguaje articulado, y eso es solo posible gracias a que somos seres sociales, entonces necesitamos del otro. Entonces el idioma, mucho de lo que somos, de lo que pensamos, de nuestra cosmovisión, lo que nos hace particulares como colombianos, viene del otro, y no nos podemos separar de eso, hace parte de nuestra identidad, o sea, parte de nuestra identidad viene del otro, entonces no somos completamente independientes. Entonces es importante, yo creo, por empezar cuestionando la identidad como si, o sea, en el sentido que remite a una entidad, ¿no? El problema de pensar algo como una entidad es que se cree que eso es así, que no puede cambiar. Más bien, plantearía, por ejemplo, la identidad como una transición constante. Los seres humanos somos transiciones constantes, vamos cambiando. Y también como una incógnita. Pero venga, vamos cambiando, pero a la vez hay algo que permanece. Claro, con una base, lo que te digo, esto del lenguaje, Acevedo, esto que viene del otro, América. Sí, a ver, eso permanece.
¿no? Entonces todo eso que recogemos del otro, ese universo simbólico que recibimos del otro, hace parte de nuestra identidad. Ahora no es una camisa de fuerza, ¿no? Cada uno decide qué hace con eso que recibió de la cultura, que recibió de los padres, que recibió de la educación, porque muchos, digamos, están en un proceso similar, pero responden de maneras distintas. O sea, al final es nuestra responsabilidad lo que hacemos con eso que recibimos del otro y que hace parte de nuestra identidad, y ahí seguimos cuestionando el concepto porque ya responde lo que cada uno hace de lo singular, que es distinto, ¿no? Entonces, cuestionar la identidad así como un ente nos permite, por ejemplo, cuestionar etiquetas de identidad, de género, de raza, que nos meten a todos como en unas bolsas y nos definen a partir de ahí. Tú estás diciendo cosas muy interesantes, cuestionar etiquetas de identidad, como si eso nos definiera para el resto de la vida, o como si eso nos definiera como una cultura estática. Esto es lo que somos y se acabó. Esas etiquetas es una forma romántica o por lo menos analíticamente estéril de pensar la identidad, porque así no somos. Claro, por ejemplo, Lacan decía que la mujer no existe, y tiene razón. A ver, ¿por qué? Existen las mujeres, no existe la mujer, así como una figura universal que nos represente a todas. Eso lo manipulan en la imagen, por ejemplo, toda mujer es 90, 60, 90, Ajá. toda mujer tiene... Es ilusorio, la mujer no existe, es un porque ideal, no hay una mujer que represente a todas las mujeres. Es una manera de cuestionar esas etiquetas y darle lugar a lo singular, ¿no? Y también de cuestionar estos discursos que dicen las mujeres son así, los indígenas son así, los afro son de si tal el manera. santanderiano es así, Exacto. en fin, todo eso. Exacto. O sea, la identidad es ante todo un problema, una tensión, un cambio. Sí, que creo que es importante cuestionar, porque eso define la manera como tratamos al otro, y es ahí donde Porque está la dificultad. Mi identidad está referida al otro. Más porque me como encuentro yo lo con el etiqueto, otro. yo lo trato también, Exactamente. ¿no? Entonces no veo más allá de la etiqueta, y cuando solo veo la etiqueta, yo creo que gran parte de las guerras que tenemos hoy es porque vemos musulmanes, por ejemplo, ¿no? O vemos, tildamos a ciertos sectores de terroristas, por ejemplo. Y con esas etiquetas es peligroso porque deshumanizamos al otro, porque vemos la etiqueta y no la humanidad que hay en la Yo soy persona. católico, tú eres musulmán. Una de las dos etiquetas es verdadera y tiene derecho a dañar al otro, por lo menos a desconocerlo, a despreciarlo. Yo soy colombiano y tú eres argentina. Yo soy, no sé, homosexual y tú eres heterosexual. Etiquetas con las que si uno considera que son la verdad, nos da derecho a maltratar al otro o a desconocerlo o a matarlo, como pasa en Colombia, ¿no? Entonces Claro. se pone la etiqueta del pacto histórico, entonces todo aquel que pertenezca al centro democrático es un narcoparamilitar digno de morirse, o viceversa. Te pertenece al centro democrático y tú el que es del pacto histórico es un narcoguerrillero que debiera desaparecer y morirse. Todo eso nos conduce a estos espirales de violencia, de odio, de exclusión del otro, ¿no? Y no permite el diálogo. Y no permite el diálogo, porque las etiquetas ponen barreras, ¿no? Claro, ponen barreras, veo la etiqueta, lo ataco con base en eso, no me permito conocer al otro, no lo considero un interlocutor válido, y el problema es que entonces creo que se puede eliminar, ¿no? Como no está de acuerdo conmigo y no lo puedo igualar a mí, entonces lo elimino. Y creo que esa es la tendencia por la que está optando el mundo hoy en día, y lo vemos muy fuerte. Claro, ¿no? y fortísimo, lo vemos en Israel, lo vemos con Donald Trump, lo vemos con un montón de dictadorzuelos de mala muerte que hay en América Latina, en el mundo, en fin, etcétera, que hacen que toman esa actitud, ¿no? Y el problema son las consecuencias, porque hay vidas humanas ahí que no le importan a nadie, precisamente por la etiqueta que les han puesto. Esta mañana me decía un alumno, Donald Trump se puede dar el lujo de bombardear lanchas que no se sabe si realmente eran de narcotraficantes o no en el Caribe, y si fueran de narcotraficantes igual está cometiendo un delito porque tienen derecho a Al debido defenderse, al proceso. debido proceso, a una pena justa, etcétera, Ajá. y no hay pena de muerte. A todos los pactos a través de las diferentes organizaciones Internacionales, internacionales que los países han Pero firmado el para alumno evitar eso. complementaba, estas lanchas llegan a cierto punto del Caribe en que trasladan la droga a una lancha norteamericana. ¿Qué tal que a un país latinoamericano se le diera poder ir a bombardear una lancha norteamericana porque lleva narcóticos? Ahí hay una diferencia de poder que etiqueta
que de una u otra manera le da derechos abusivos a un emperadorcito como es Donald Trump de Estados Unidos, de matar, por ejemplo, impunemente. Y que decide qué vida vale Y qué vida y no cuál vale. no. Exactamente, qué vida vale y qué vida no vale. Son 80.000 palestinos, bueno, son Es como un si, efecto residual, o sea, claro, como si estuvieran hechos por ser etiquetados de esa manera para el sufrimiento, de manera natural, como si ese fuera su porvenir y tuviera que ser así. un poco lo que decían antes, un poco lo que le enseñaban antes las mujeres, ¿no? Las mujeres le enseñaban, usted nació para sufrir, nació para aguantar, tenga paciencia, resígnese. Eso, si el hombre le pega, eso, tenga paciencia, ¿no? Y la mujer consideraba eso como su etiqueta, como su forma de estar en el mundo, la forma legítima de estar en el mundo. Claro, el lugar que le daba la sociedad también. Una formación tremendamente machista. Pero bueno, entonces, es una, mejor dicho, tú me estás haciendo cosas críticas muy valiosas, pero desde esa crítica, en la educación, en el fortalecimiento del respeto por la diferencia, en todo lo que nos corresponde en la educación como Departamento de Estudios Sociohumanísticos, ¿cuál sería nuestra misión? Yo creo primero dar a conocer esa diversidad, hablar de Colombia como un país diverso, porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? De que tal vez una de las ventajas que tiene Colombia es precisamente eso, que debido a las circunstancias históricas y que su geografía tan accidentada quedamos aislados por mucho tiempo y eso permitió la diversidad que tenemos hoy, diversidad de acentos, de costumbres, ¿no? Que de pronto no... Diversidad étnica. Es diversidad étnica, exacto, Diversidad y que no se sexual. conoce, que no se conoce. Mm. Entonces, primero, antes, para considerar al otro como un interlocutor válido, es importante acercarse un poco a esas realidades, darlas a conocer, ¿no? Entonces, creo que la educación tiene un papel muy importante en ese sentido, ¿no? Que ellos puedan acercarse, por ejemplo, a lo que pasa en el Chocó, ¿no? Las realidades históricas que históricamente han sido un departamento olvidado, vulnerabilizado, ¿no? Donde, bueno, estructuralmente discriminados también, ¿no? Tienen problemas de todo tipo, y al resto de la población como que le da un poco igual, ¿no? Entonces, para que nos duela lo que pasa en el Chocó, es importante, por ejemplo, con los estudiantes, ver las diferentes tipos de resistencia que hay, ¿no? Cómo, a pesar de que los indígenas y los afrodescendientes en Colombia se asimilaron a la cultura dominante que terminó siendo la española al final, porque hablamos español, nuestra manera de pensar es más occidental, la religión viene de allá, digamos que en ese proceso se fueron perdiendo parte de otras identidades, lo que prevalece lucha por no desaparecer. ¿Y cómo lo hace? A través de la música, a través del arte, ¿no? Entonces, acercar a los estudiantes a eso es importante para que se den cuenta que hay otras maneras de vivir, otras maneras de pensar. No siempre esta idea del progreso, de tener carro, casa. Hay comunidades que son felices pescando y no necesitan más. Y eso también está bien, ¿no? Mostrarles otros modos de vida. Yo creo que ahí es donde está el papel fundamental de la modos de vida a educación. veces que son inclusive éticamente más válidos que algunos que consideramos en la ciudad como los ideales, O ¿no? ecológicamente más responsables. O ecológicamente más responsables. Por ejemplo, la destrucción que hacen nosotros aquí en la ciudad de todos los elementos de la naturaleza en aras de un supuesto progreso. Edificios más altos que generan microclimas, mayor contaminación del agua, mayor desperdicio de plásticos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo consideramos progreso, lo consideramos como bueno, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, con el boom de las nuevas tecnologías que están como locos buscando recursos naturales, ahí países megadiversos como Colombia tienen un papel importante en de qué lado se van a poner en ese sentido, ¿no? Si permiten la explotación de esos recursos, la minería que causa tanto daño, defiende los páramos, por ejemplo, o se va de la mano del supuesto progreso, que sabemos que es cuestionable porque si vemos lo que el hombre ha hecho con el progreso, Sí, no hay una siempre es un teoría, avance, ¿no? que es la teoría de la economía decreciente, de la que en un tiempo se rieron mucho cuando la propuso su autor original, que significa, en pocas palabras, consuma menos, consuma un poquito menos. O sea, dejemos que la economía decrezca, se enfríe tantico consumiendo menos. Consuma menos de aquello que realmente no necesita, sea autocrítico. ¿Qué es lo que usted realmente, hasta dónde necesita
que esa cantidad de ropa que tiene, hasta dónde necesita tener 10 pares de zapatos, hasta dónde necesita esas cosas que cree importantes, pero que si las mira bien realmente son superfluas. Entonces consuma menos, ¿no? Y ese consuma menos significa dejar que la economía se enfríe, para permitir que la naturaleza a su vez también descanse. Pero ese es un ideal que hoy en día es ridículo, difícil, imposible, porque tenemos metido adentro el paradigma del éxito como si fuera la única forma posible de vivir. Y el que viva distinto está mal. El que vive, por ejemplo, de la pesca, o el que vive del trueque, o el que vive de otra manera, está mal, está fuera de lo que consideramos legítimo. Porque lo que tú decías en la primera parte que interveniste, porque no somos capaces de reconocer al otro como un otro con riquezas que nos puede aportar a nosotros muchísimo. Yo creo que eso es uno de los problemas que tienen nuestros universitarios. Con todo respeto, porque son mis alumnos y yo los aprecio, Sí. pero están imbuidos del discurso del éxito, en donde tener carro, 2 carros si usted quiere, y si puede tener lancha también, y si puede tener avioneta también, y si puede tener y tener y tener y tener y tener y tener, así sepa que el mundo para la siguiente generación no va a alcanzar. Eso es una etiqueta que crea unos muros casi imposibles de romper en clase, ¿no, América? Es muy fregado luchar contra eso. Es difícil, pero es importante igual seguir haciendo la reflexión, ¿no? Sobre, por ejemplo, la huella ecológica de cada uno, por ejemplo, que saber de dónde vienen las cosas y qué tanto contaminan, por lo menos, para crear un poco más conciencia respecto al gasto, porque sí, como consumidores, al final tenemos más poder, yo creo, de lo que pensamos. Podemos castigar con la billetera, podemos premiar, por ejemplo, empresas que se comprometen con la producción responsable, que tienen sellos verdes, en vez de las que sabemos que contaminan, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo menos que sepan que existen esas prácticas. Hay empresas que fabrican celulares, por ejemplo, que te permite abrir el celular, porque si tú puedes abrir algo, lo puedes reparar. Ahora los celulares vienen herméticos para que cuando algo se dañe, ¿no?, compres uno nuevo. Pero resulta que hay otros modos que están ahí, y por lo menos hablar de eso con los estudiantes es importante para que vean y hagan conciencia un poco de cuánta huella de que carbono ojalá dejan en el planeta. hagan conciencia antes de que la realidad les pegue su estrellón contra la vida, ¿no? Y entiendan que esto no es eterno, que la economía no es un ciclo eterno, que los productos se acaban. Los recursos se acaban. Los recursos, perdón, se Los acaban. recursos se acaban. América, ya para terminar, tú eres profesora de ética de las nuevas tecnologías. Y obviamente que lectura tras lectura, discusión tras discusión en clase, van quedando cosas, y hoy en día una de las cuestiones que más está generando un discurso hegemónico, un discurso con una visión de la identidad basada en la uniformidad, Sí. con una globalización impuesta desde centros de poder, y en el uso de la tecnología, todo eso se está reforzando tremendamente. ¿Qué podríamos dejar finalmente como mensaje para nuestros queridos compañeros profesores, para nuestros estudiantes? Bueno, respecto a la tecnología, primero que no es tan neutra como se piensa, ¿no? Hay unas personas que la entrenan, que tienen ciertos objetivos, y digamos, esos objetivos están ligados a los intereses de ciertas empresas, muy pocas, que son las que en este momento dominan el mundo, ¿no? Segundo, que también los seres humanos tenemos muchos sesgos, y somos los que entrenamos esas nuevas tecnologías, que también comparten esos sesgos, y que eso se le puede dar también un uso muy peligroso. Por ejemplo, hace poco en Argentina había un escándalo, y bueno, eso se tuvo que parar porque la tecnología se estaba utilizando para detectar embarazos tempranos, ¿no?, embarazos adolescentes, pero al final terminaba discriminando un sector, porque la promesa era que te decía la probabilidad de tú, dependiendo de dónde venías, qué tan probable era que quedaras embarazada. Entonces, ¿cuánto prejuicio hay ahí? ¿Cuánto prejuicio? Ajá. Y Entonces, respeto. es un ejemplo al final, es un reflejo de lo que somos. Entonces hay que examinarnos y ver también cómo estamos usando estas tecnologías, y empezar a cuestionarlas, no verlas como algo neutral, algo objetivo, porque no lo es. Así como los humanos no lo somos, estamos muy sesgados, estas nuevas tecnologías también, y por eso hay que tomarlas con lupa. Cada uno tiene un pequeño poder que, si empezamos a usarlo correctamente, como dicen los orientales,
Cuando una persona empieza a cambiar, el mundo empieza a cambiar. Cuando tú y yo y Stephanie salimos de aquí y le damos un uso correcto a este vaso desechable, lo ponemos en el sitio correcto, Claro. ya estamos haciendo algo, Ujú. que es lo que precisamente de lo que debemos tener conciencia, ¿no? Que el pequeño acto de cada uno va poquito a poco transformando el mundo, transformando el pequeño mundo de cada Ujú. uno. Son los pequeños cambios. América Celeste Guevara Parra es la tercera vez que me acompaña, ¿no? Falta una cuarta, porque aquí hemos quedado, falta una, que es el programa con nuestro apreciado profesor de psicología, con Carlos Germán Celis. Carlos Germán Celis, en donde la entrevistadora va a ser América, que es la que sabe de eso, y donde vamos a conversar de un tema más disciplinar, digamos así, Ujú. que es la psicología fundamentada en todo lo que significa como problema, como discusión, el enfoque del psicoanálisis, Sí, señor. desde la psicología y de la cultura popular. Porque hoy en Perfecto. día a través de TikTok, a través de las redes, precisamente hablando de eso, cuestiones como el psicoanálisis se han convertido en algo como si fuera propio de todo el mundo. Todo el mundo habla de eso, ¿no? Ujú. Son términos de malas, ¿no? Que psicoanálisis habla todo el mundo y casi nadie se ha leído un libro sobre Es eso. un término muy manoseado, igual Muy que muchos manoseado, otros sí, términos sí, sí. que utilizamos todos los días. Por ejemplo, ahora todo el mundo habla de empatía, pero la empatía es un concepto también a pensar, a cuestionar Bien y a complejo. desmenuzar. Exactamente, y bien complejo, ¿no? Ujú. Entonces sí, hay conceptos muy de malas, ¿no? Que de pronto todo el mundo empieza a manosear y nadie se ha leído un libro. Si quieren Wikipedia lo que dice sobre ese término. Claro, escuchamos lo que se dice en las redes y eso es lo que Repetimos. terminamos repitiendo sin conocimiento de causa, sí señor. Stephanie, también muchísimas gracias por tu apoyo, por acompañarnos en este programa. Y a todos ustedes también gracias por acompañarnos en esta tarde de martes. Esperamos que el programa sea, viniendo con ponencias como América, con toda seguridad que sí, que el programa es una especie de nutriente intelectual que a todos nos ayuda a pensar mejor las cosas, sobre todo con cabeza crítica, ¿no? Con pensamiento crítico, que tanto falta nos hace. Sí, sí señor. Para Muchas dejar- gracias a usted por la invitación otra vez, profesor. Tú nos ayudas a dejar de consumir con ruedas de molino. Vale. Muchísimas gracias y para todos una feliz tarde. Que estén muy Gracias. bien. Conoce el Departamento de Estudios Sociohumanísticos a través de Diálogos Ciudadanos, un espacio para comprender y aprender de nuestros maestros. Solo aquí en UNAB Radio.